Como siempre, es una bendición maravillosa poder tenerlos aquí nuevamente. Denle un aplauso fuerte al Señor. Bienvenido a la casa de Dios. Y como cada domingo nos congregamos con un propósito, y ese propósito por el cual venimos a la iglesia es poder encontrar dirección, poder encontrar solución a nuestras vidas, a las problemáticas. ¿Cuántos tienen problemas? Así que usted tiene un problemita, ¿así? ¿Cuántos tienen sus problemitas ahí? Entonces, no hay nadie que esté sin problema, todos tenemos problemas y serios muchas veces. Entonces, cuando venimos a la casa de Dios, venimos a un lugar donde el Padre nos va a suplir soluciones a nuestros problemas que vivimos en el día a día. Dígale que está a su lado, en la casa de Dios encontramos soluciones a nuestros problemas. Y otra de las cosas que también nosotros podemos encontrar en la palabra de Dios es dirección. Diga conmigo, dirección. Nosotros venimos y encontramos, número uno, soluciones, y número dos, encontramos dirección. Diga conmigo, dirección. Porque a ti te puede aconsejar el vecino de la esquina, va a mirar y te puede decir hacer las cosas de esta manera. ¿A cuántos les ha pasado eso? Que el vecinito le dice, el tipo no ha experimentado, no ha pasado proceso, pero te quiere aconsejar. Y no tiene fundamento de vida para poder aconsejarte. Gente te quiere venir a decir que cómo ser millonario, pero no tienen ni un dólar en la cuenta del banco. ¿Sí o no? ¿Cuántos están conmigo? Algunos te quieren aconsejar de fe, pero no oran ni por el dolor de cabeza. Entonces, cuando venimos a la casa de Dios podemos encontrar soluciones a nuestros problemas y podemos encontrarle y darle dirección a nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando venimos a la casa de Dios nos reconectamos con el propósito eterno. En la casa de Dios, a través de la palabra de Dios, podemos sacudirnos el polvo de la incredulidad. Se va la duda. Dígale que está a su lado, hay que sacudir el polvo de la incredulidad, de la duda, de la incertidumbre. Hay tantas cosas que Dios va a hablar a nuestras vidas este domingo, el próximo martes o mañana lunes en el área de Glen Burnie. Para los que no puedan venir acá, nos vamos a congregar ahí en Glen Burnie. Entonces, necesitamos la palabra de Dios. Por eso la palabra dice que tenemos la palabra profética más segura que nunca, a la cual se hacéis bien en estar atentos. Dígale que está a su lado, hay que estar atento a la palabra. Porque la palabra de Dios trae soluciones a nuestras vidas. En los Estados Unidos hay un banco de estadísticas donde encontramos la gente que han renunciado a la fe. Y en todo el mundo va como, usted sabe que hoy hay estadísticas en todas las áreas, estadísticas en la pobreza, estadísticas en las enfermedades, estadísticas en la obesidad, estadísticas en lo que está bien, estadísticas en lo que usted come. Hay estadísticas en todas las áreas. Y existen estadísticas que hablan de aquellas personas que iniciaron una vida de fe, pero que también retrocedieron, que iniciaron a congregarse en la iglesia, pero ya luego ya no van a la iglesia. Entonces, hoy vamos a encontrar a través de la palabra una solución para que usted pueda permanecer en los caminos del Señor y que usted no sea la estadística negativa. ¿Estás conmigo? Diga conmigo, yo no voy a hacer la estadística negativa. Yo voy a hacer la estadística positiva de los que permanecen en el Señor, de los que buscan a Dios de una manera constante todos los días de su vida, y el día que usted se muera, usted va a morir adorando al Señor y dándole gracias al Señor por todo lo que ha hecho en su vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hoy quiero compartirles un tema que a mí en lo personal me ha ministrado mucho. Santo Padre. Que en lo personal a mí me ha ministrado mucho, porque en el día a día nosotros tenemos luchas en contra de las tinieblas. Hay un diablo y hay tinieblas, eso es real, nadie lo puede negar. Cuando nosotros vivimos en el día a día no estamos en un terreno neutral donde si yo no busco de Dios, entonces todo va a estar bien. No existe un terreno neutral. Vivimos en medio de una atmósfera donde se mueve constantemente las tinieblas y donde se mueve el diablo. Entonces, y uno de los problemas que estamos teniendo hoy es que la sociedad, mire, como iglesia tenemos un gran trabajo nosotros como iglesia, porque todavía el evangelio no ha llegado hasta los confines de la tierra. Yo le aseguro que si usted sale de su casa un día de estos y le toca la puerta al vecino y le habla de Dios
Y el vecino le va a decir, yo no sé qué se come eso. Entonces no podemos decir que el evangelio ya llegó a los confines de la tierra cuando el mandamiento de nuestro Señor es que este evangelio será predicado hasta los confines de la tierra, entonces vendrá el fin. Cuando tenemos vecinos en nuestra cuadra, a la par de nuestra casa, que todavía no han escuchado la palabra, todavía nadie les ha predicado, nadie les ha hablado de Dios. Entonces, esa gente que no conoce de Dios, esas personas que no conocen la palabra, no tienen un arma cómo defenderse en contra de las trampas del diablo. No saben cómo defenderse, no saben cómo reprender a Satanás, no saben cómo cancelar un ataque del enemigo, no tienen armas cómo defenderse. ¿Cuántos son cristianos aquí? Levanten la mano todos los hijos de Dios. Bueno, usted sí sabe, va. Usted sabe cuando un hijo se le pone raro, se le pone medio rebelde, usted lo agarra a las 3 de la madrugada y el niño está durmiendo, le dice, reprende ese demonio, y el niño se levanta ahí y está orando por él, ¿sí o no? Porque conocemos las armas del Espíritu, conocemos lo que Dios nos ha dado, conocemos lo que dice la palabra en Efesios capítulo 6, que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades, con huestes espirituales de maldad, con gobernadores de las tinieblas, y conocemos que nosotros tenemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cuántos conocen la espada del Espíritu? ¿Sí o no? Denle un aplauso al Señor. Entonces nosotros conocemos la espada con la cual podemos deshacer las obras del diablo. También conocemos la cruz, que es la otra arma. Diga conmigo, la espada del Espíritu. Algunos cristianos solo conocen la espada, pero no conocen la cruz. ¿Qué se hace en la cruz? En la cruz se sacrifica tu carne. El arma que tú tienes que usar para luchar contra ti mismo se llama cruz. Y en la cruz se crucifica la carne. La carne simboliza nuestra naturaleza pecaminosa. Dígale que está a su lado, pecaminosa, naturaleza pecaminosa. En nosotros se mueve una naturaleza de pecado. Un niño puede ser muy lindo, recién nacido, pero en él está una naturaleza de pecado, que cuando crezca lo va a llevar y lo va a llamar hacia el mal. Una naturaleza de pecado que solo puede ser crucificada en la cruz del Calvario. Por eso Cristo llevó su naturaleza humana a la cruz del Calvario. El Señor murió crucificado en una cruz. ¿Está conmigo? ¿Cuántos dicen amén? El Señor no nació en un palacio de rey y no anduvo en Lamborghini ni jet privado. El Señor murió crucificado en la cruz del Calvario porque esa naturaleza de pecado es la que estaba destinada a morir. Porque la paga del pecado es muerte, dice la palabra. Entonces la naturaleza de pecado tenía que morir en la cruz. Por eso el Señor se crucificó a sí mismo, permitió la crucifixión para que nosotros no sufriéramos la muerte de cruz. Él tomó nuestra muerte y Él se sacrificó por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a darle un aplauso al Señor, pues. Entonces la palabra dice que Él nos dio vida. Diga conmigo, Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Es gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, que hoy estamos aquí. Pero ahora necesitamos conocer la palabra. ¿Cómo podemos vencer las circunstancias que se nos presenten en la vida? Aparte de que ya estás peleando contra el diablo y contra las tinieblas. Número 1. Número 2, peleas contra ti mismo. Adentro de ti hay una guerra espiritual. Adentro de ti hay una guerra y una batalla que tú quieres buscar de Dios, pero adentro de ti no te deja. ¿Cuántos vinieron así medio a la fuerza hoy, medio forzado hoy? Voy a ir porque... Y a veces buscamos de Dios un poco forzados, así sin deseos, sin ganas, porque hay una naturaleza operante de pecado en nuestro ser, en nuestro corazón. Aparte de eso, que luchamos, número 1, contra el diablo. Número 2, contra la naturaleza de pecado. Número 3, con las circunstancias de la vida. Entonces, vamos a la palabra. ¿Qué le parece si abrimos la palabra del Señor? Abrimos la palabra del Señor en Marcos capítulo 4, versículo
35 al 41. Dice así: aquel día, diga conmigo aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Versículo 39, y levantándose reprendió al viento y dijo, el mar calla y enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Amén. Lo primero que encontramos en la palabra es un obstáculo, es una circunstancia difícil. Lo primero que vemos es que Jesucristo entra en la barca porque el Señor tenía un destino profético. El Señor se dirigía hacia Gadara, porque en Gadara había un hombre que el Señor iba a liberar. En Gadara había un hombre que le iba a hacer instrumento. Entonces el Señor toma la barca porque el destino del Señor era llegar a un lugar para transformar la vida de un hombre que le iba a predicar a Decápolis, a 10 ciudades. Diga conmigo, 10 ciudades. Entonces el Señor iba a cruzar el mar en la barca con un propósito específico, con un propósito eterno. Y ese propósito era alcanzar la vida de un hombre, transformar la vida de un hombre. El Señor iba a tomar esa barca porque esa barca lo iba a llevar a su destino, y el destino era hacer la voluntad de Dios. Diga conmigo, la voluntad de Dios. ¿Sí o no? Entonces, en medio, lo primero que se gesta una vez Jesús se monta en la barca es que aparece una tempestad de la nada. Todo estaba bien. Las estrellas en el cielo, la luna, todo estaba maravilloso, pero de repente, diga conmigo, de repente, las cosas cambiaron. El mal se empezó a gestar. La Biblia dice que los discípulos tenían miedo por su vida. Entonces, esa situación se podía terminar convirtiendo en un sepulcro. ¿Cuántos han escuchado del Triángulo de las Bermudas? El Triángulo de las Bermudas, los aviones van y caen derechito en el mar. Nadie vive, todos perecen. Entonces Jesucristo estaba en camino a su destino con sus discípulos. Cristo estaba destinado a un destino profético, a llevar la palabra de Dios, pero se presentó una situación que se podía convertir en un destino de muerte. Se presentó una situación que podía romper la voluntad por la cual Dios lo había llamado al mundo. Se presentó una situación donde Cristo y los discípulos podían perder la vida. ¿Está conmigo? Hello. Entonces, yo no sé qué situaciones tú estás viviendo. ¿Qué obstáculos usted está enfrentando? ¿Qué situaciones difíciles usted está pasando? Pero lo primero, oiga bien, diga conmigo, lo primero que el Señor hizo es que activó la palabra profética que Él tenía dentro de Él. ¿Qué es lo que voy a hacer cuando enfrento situaciones difíciles que me quieren robar el propósito de Dios? Cuando tú estás en Dios, cuando tú estás buscando del Señor, cuando tú veniste a los Estados Unidos a prosperar, tu destino es salir adelante. ¿Cuántos quieren crecer? ¿Cuántos quieren prosperar? ¿Cuántos quieren enriquecer? Entonces nosotros nos hemos proyectado a alcanzar grandes cosas. Queremos alcanzar la ciudad de Baltimore para Cristo. Queremos hacer plata en este país y le hemos creído al Señor por eso. Y el Señor nos trajo a esta ciudad. Pero de repente se da una situación, de repente se da una circunstancia que quiere convertir esta ciudad, este momento, la búsqueda de Dios en un cementerio. Dígale al que está a su lado, no permitas que la circunstancia que estás viviendo sea tu cementerio. Entonces, dependiendo de lo que tú hables, dependiendo de lo que tú actives, dígale al que está a su lado lo que usted active. Jesucristo le pegó una regañada a los discípulos.
Porque el problema no era la tempestad, el problema no eran los vientos. Cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, el problema no fue Faraón. Faraón no pudo enfrentar a Dios en ningún nivel. El gran problema no fue el desierto. El gran problema no fueron los amalecitas que atacaron por la retaguardia al pueblo de Dios. El gran problema no fueron los enemigos que enfrentó Moisés. El gran problema no fue Goliat. El gran problema que tuvo el pueblo de Israel en el desierto no fueron las circunstancias externas, las adversidades externas, sino lo que ellos tenían adentro de su corazón. Dice la palabra que los israelitas, cuando salen de Egipto, Dios, la primera adversidad que ellos pelearon fue Faraón, y Dios lo hizo añicos. Lo segundo fue el Mar Rojo, ¿sí o no? ¿Qué pasó con el Mar Rojo? Dios lo abrió. Diga conmigo, Dios abrió el Mar Rojo. ¿Qué pasó en el desierto? Y que no había comida. Dios lo sustentaba, Dios le daba maná del cielo, codornices, carne. ¿Qué pasó con el enemigo que se les presentaba? El Señor los derrotaba. Entonces, cualquier circunstancia externa que tú estés pasando, declárate victorioso y vencedor, porque el Señor ya te dio la victoria. Entonces, cuando usted pase circunstancias, no se ande quejando. Cuando usted pase problemas, no ande llorando. No llore, dígale que está a su lado, no llore. No, celebre su victoria. Celebre porque Cristo Jesús tomó la victoria por usted. Vamos, darle un aplauso al Señor. El problema es que nos quejamos mucho y lloramos mucho. Ay, no tengo para pagar la renta. Ay, aquí, a ver, ¿sabe qué me va a pasar? No sé qué va a hacer de esto, no sé qué va a hacer de lo otro. Hello. No sé cómo vamos a salir adelante. No era una lloradera. Aparte del pecado, diga conmigo, aparte del pecado. Una de las cosas que ofende mucho a Dios. ¿Sabes qué ofende mucho a Dios? A Dios el pecado le ofende. Por eso la palabra dice, Mateo capítulo 3, versículo, dice que todos están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos. Dice Santiago, el que se constituye amigo del mundo es enemigo de Dios. No que Dios sea el enemigo. Dios no es enemigo del mundo. Porque Juan 3:16 dice que de tal manera Dios amó. No se contradice. Santiago lo dice porque lo que crea la barrera entre tú y Dios es tu pecado. Lo que te separa de Dios es el pecado. Pero hay otra cosa que ofende mucho a Dios y que hace enojar a Dios. Es tu incredulidad. Cuando tú estás en medio de una circunstancia, cuando tú estás en medio de una dificultad, cuando estás luchando contra algo, cuando tenés una pared de concreto ahí enfrente y tú sientes que, tú dices, esto es invencible, esto no lo puedo superar. Entonces, tú vienes y te entristeces, te afliges, te frustras, te estresas, te cansas. Entras en una etapa de depresión, de dolor. Señor, ¿cómo vamos a hacer? Odio esto, no me gusta esto, Señor. Y entras en un estado de incertidumbre. Lo mismo le pasó a los discípulos. Jesucristo estaba en la barca, en la popa, estaba con ellos. Y ellos ven la tempestad. Y le dicen al Señor, Señor, no tienes cuidado de nosotros. Se enojaron con Jesús porque aparentemente a ellos les estaba yendo mal. Estaban molestos con Jesús, estaban enojados con Jesús porque ellos pensaban que Dios no tenía cuidado de ellos. Prácticamente le dijeron a Jesús, Jesús, a ti no te importamos. Te olvidaste de mí. Jesús, no te importa qué es lo que vamos a vivir y qué nos va a pasar. Eres malo con nosotros. Y dice la Biblia, y dice la palabra que el Señor viene y les dice, chicos, ¿por qué están amedrentados? ¿Por qué no tenéis fe?
Y luego dice la palabra que los discípulos tuvieron gran temor. Dice que los discípulos tuvieron gran temor y se llenaron de miedo. ¿Sabe por qué? Porque el Señor los reprendió y les habló con autoridad. Porque el Señor odia la incredulidad, odia la duda. Y el Señor no quiere que tú actives incredulidad, duda en tu corazón. El Señor quiere que en medio de las circunstancias difíciles que usted esté viviendo, usted active la palabra profética y usted le hable a las circunstancias. Si tuviera fe como un grano de mostaza, le hablarías al monte, le hablarías al sicomoro. El sicomoro se arrancaría, la montaña se deslizaría a la mar. Vamos, tienes que activar la palabra profética de Dios en tu vida, hablarle a las circunstancias, hablarle a los problemas, hablarle a las dificultades con la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer de hoy en adelante? Diga conmigo, voy a activar la palabra profética de Dios en mi vida, en mi hogar, en mi familia, sobre mis hijos y en todo lo que yo haga. Entonces, el Señor no quiere que usted viva en queja. El Señor no quiere que usted viva inseguro del futuro. Porque quien determina tu destino no eres tú, no es el presidente Donald Trump. No es la inmigración, no ande con miedo de inmigración, no tenga miedo al hombre, no. Quien determina tu destino es el Rey de Reyes, el Todopoderoso. Él es el que direcciona tus pasos. Vamos, dale un aplauso al Señor. El Señor no quiere que ande con cosas, hombre. ¿Sí? El problema, el Señor puede cancelarte el ataque de un brujo así. Una oración, Padre, cancelo esta brujería en el nombre de Jesús. Se acabó la bulla. El Señor puede echar a un demonio fuera y ya, no hay problema. Pero con lo que tú manejas adentro, con lo que tú manejas adentro. Dice la palabra en Génesis, Éxodo capítulo 14, que a la primera circunstancia que los hijos de Israel enfrentaron, que fue cuando estaban enfrente del Mar Rojo y no había salida y venía Faraón para atrás, le dijeron a Moisés, Moisés, mejor nos hubieras dejado en Egipto. Allá hay cementerios donde nos enterran. Aquí, este lugar es nuestro cementerio. O sea, los israelitas hicieron del desierto su cementerio. Tú no puedes hacer del desierto tu cementerio. Tú tienes que hacer del desierto el lugar donde tú te encuentras con Dios, donde se abren los cielos sobre tu vida. Tu desierto es el lugar de adoración. Tu desierto es el lugar de alabanza. Vamos a darle un aplauso al Señor. Haz de tu desierto tu lugar de búsqueda. Haz de tu desierto tu lugar de transformación. Haga de ese desierto que usted está viviendo ese lugar de adoración, de alabanza, de confianza en el Rey. Haga de su desierto ese lugar donde usted se doblega delante de Dios, donde usted le cree al Señor que los muros caerán, hechos polvo. Vamos, haga de su desierto ese lugar de presencia santa. Josué estaba enfrente de los muros de Jericó. Es impenetrable, pues, imposible. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros ante los muros que estamos enfrentando? Y el que está a su lado, háblele al muro. Y dígale, no es con espada ni con fuerza, sino con el espíritu de ¿quién? ¿Con el espíritu de quién? Entonces Dios quiere que confíes en ti, en Él. El Señor quiere que confíes en Él. Diga conmigo en la palabra profética. ¿Qué vamos a hacer en este año 2025 para que en nuestro caminar de vida no fracasemos? Para que no terminemos fuera de la iglesia, para que no termine divorciado, divorciada. ¿Qué vamos a hacer en este 2025 para que no termine deportado, deportada? ¿Qué vamos a hacer en este 2025 para que no termine depresivo, triste ni enfermo? Diga conmigo, vamos a activar la palabra profética de Dios en nuestras vidas. Hebreos capítulo 4 dice después la palabra, dice que la palabra, diga conmigo, la palabra es como una espada, diga conmigo, es como una espada
de dos filos. Diga conmigo, que corta, revés y derecho. Efesios capítulo 6, versículo 12 dice que la palabra, diga conmigo, la palabra es la espada del Espíritu. Diga conmigo, la palabra es la espada del Espíritu. Cuando tú escuchas la palabra, cuando tú lees la palabra y escuchas la palabra y la recibes y la honras en tu corazón, esa palabra de Dios que tú escuchas se vuelve una espada en tu mano, en tu espíritu. Tu espíritu tiene una arma, cómo defenderse y cómo contrarrestar los ataques de las tinieblas. Y esa es la palabra de Dios. Yo lo miro a usted armado, porque usted tiene una arma y esa arma se llama, diga conmigo, la palabra de Dios. Usted tiene una arma. Usted anda con espada y no se había dado cuenta. Saque la espada. Ha andado armado todo este tiempo y no se había dado cuenta. Hello. ¿Cuántos dicen amén? Segundo principio. Número 1, vamos a activar, diga conmigo, vamos a activar la palabra profética. Número 2, vamos a desarrollar, vamos a activar la fe del grano de mostaza. Diga conmigo, la fe del grano de mostaza. Muchas veces queremos tener una gran fe para creer por grandes cosas. Pero Jesucristo dijo que solo necesitabas tener fe como un grano de mostaza. Diga conmigo, fe como un grano de mostaza. La fe del grano de mostaza es una fe diminuta, es una fe pequeña. Es una fe que palpita, es una fe que vibra, está ahí, adentro de ti. Es una fe que el Señor la puso adentro de ti. Es una fe que tal vez tú sientes que no tienes nada. Es una fe que está operando en ti y estás en medio de circunstancias difíciles, en medio de problemas, en medio de escasez, en medio de situaciones. Y tú piensas y has pensado que tal vez nada bueno va a suceder, pero adentro de ti hay una pequeña luz. Hay un pequeño resplandor, hay una pequeña vibración del Espíritu. Y cuando tú te enganchas con esa vibración del Espíritu, cuando tú te das cuenta que adentro de ti Dios puso la fe del Hijo de Dios y crees, toda circunstancia, señores, se va a doblegar. Porque la fe de un grano de mostaza es una fe inquebrantable. Es una fe que no cede entre las tinieblas. Es una fe que no retrocede. Es una fe que no se quiebra. Es una fe que permanece. Es una fe fuerte, es una fe poderosa. Diga conmigo, fe de la fe del grano de mostaza. A veces queremos ser muy espirituales, pero Dios quiere que tengas y actives la fe que Él puso en ti. El Señor le dijo a los discípulos, ¿por qué se amedrentan? ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué no tienen fe? Está conmigo. Primera de Juan capítulo 4 dice que esta es la victoria, nuestra fe, la fe que ha vencido al mundo, la fe que ante todo aquel que cree que Jesús es el Señor. Dígale que está a su lado. Dígale que está a su lado. Dígaselo al que está a su lado. Dígale, fe como un grano. Que no importa lo malo que esté sucediendo, no importa las circunstancias, por muy difíciles que estén, no importa los problemas, el tamaño de los problemas que tú enfrentes, delante de Dios, los obstáculos que tú enfrentes no tienen ningún significado para Él. Dios te puede prosperar, Dios te puede sacar adelante. El problema que Dios tiene es con nosotros, con lo que estamos permitiendo en nuestro ser, con lo que estamos permitiendo en nuestros corazones, en nuestra mente. Por eso Dios permite circunstancias para que nosotros en medio de la circunstancia, el Señor no quiere que saques lo malo, el Señor quiere que saques lo bueno. Por eso le dice la palabra, si entre sacares lo bueno de lo malo, Dios quiere que en medio de esa situación difícil que tú estés viviendo, saques esa pequeña fe que Él depositó en tu vida y puedas tener la plena confianza, la plena certidumbre de que tú eres más
que vencedor en Cristo Jesús, de que tú no vas a caer derrotado, de que tú no vas a terminar divorciado, de que tus hijos no se van a ir al mundo. Tú tienes que tener la plena confianza de que tu matrimonio va a perdurar, de que tú vas a salir adelante, de que tú vas a progresar, de que tus hijos serán poderosos en la tierra. Vamos, dale un aplauso al Señor. Diga conmigo la palabra. La palabra profética es la semilla. Que yo debo de creerla, yo debo de activarla y yo debo de atesorarla en mi corazón. Cuando usted lee Marcos capítulo 4, lo primero en lo que el Señor inicia hablando es acerca de la parábola de la semilla. Dice que el sembrador salió a sembrar. Y que cuando el sembrador sembraba, puso semillas junto al camino. Diga conmigo, junto al camino. Esa semilla junto al camino, esa tierra significa una tierra dura, un corazón duro. Es tierra pisoteada por el hombre y el corazón se endureció y no dio su fruto. Y luego dice que el sembrador sembró semilla en pedregales, sembró semilla entre espinos, pero también sembró semilla en buena tierra. Dígale que está a su lado, usted es buena tierra. Usted es buena tierra cuando la palabra de Dios es recibida en un corazón sano, en un corazón humilde, y usted activa esa palabra va a dar su fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Esa palabra va a dar vida, esa palabra se va a activar en tu ser. Entonces usted es la tierra y la palabra de Dios es la semilla. Cuando yo recibo la palabra en mi corazón, esa palabra va a dar fruto. Diga conmigo fruto. Diga conmigo fruto. Es como cuando tú siembras una semilla de un cierto árbol, no sé, un mango. Mango, ¿qué otro árbol? Peras, manzanas. Usted siembra una semillita y ese árbol va a dar fruto. ¿Sí o no? No va a dar una pera, no va a dar un mango. ¿Cuántos frutos va a dar? Muchos frutos, en multitud. Por eso la palabra dice que cuando tú eres buena tierra, diga conmigo buena tierra. Dice que esa semilla que cayó en buena tierra crecerá y será una de las hortalizas más grandes. Y dice que dará su fruto y todas las aves del cielo vendrán y se arroparán bajo su sombra. Cuando tú eres buena tierra, la palabra de Dios en tu corazón va a dar fruto de prosperidad, fruto de vida, fruto de sanidad, fruto de milagros, fruto de bendición. Vas a ser próspero y vas a dar fruto en todas las áreas de tu vida. ¿Cuántos queremos dar fruto en todas las áreas de nuestra vida? Seamos buena tierra. Crea la palabra de Dios. Porque eso es lo único que limita a Dios de que Él pueda bendecirte. No es el diablo. A veces la iglesia comete un error de andar reprendiendo tanto a Satanás, y el pobre Satanás a ver, en la India, tal vez en los Himalayas anda el pobre por allá. Reprendo al diablo, Señor, te vas fuera, Satanás. No, y lo que tenemos que hacer es crucificar la carne, echar fuera la incredulidad de nuestras vidas y activar la fe de un grano de mostaza. Dígale que está a su lado, la fe de un grano de mostaza. No es una gran fe usted. Es una fe de un grano de mostaza. Dale un aplauso al Señor por eso. ¿Cuánto le está gustando? ¿Seguimos o paramos? Eso. Nadie me está durmiendo. Entonces el Señor se monta a la barca. Los discípulos con Él. El destino, diga conmigo, el destino. Había un destino profético. Había que llegar al otro lado. Dígale que está a su lado, usted va a salir adelante. Usted va a progresar. Usted va a prosperar. Porque usted no está solo, el Señor está con usted. Usted tiene que tener plena certidumbre, plena confianza que Dios está con usted. La fe de un grano de mostaza es esa fe que cree.
Yo debo de creer que Jesucristo vino, murió por mí en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día de entre los muertos y ahora en Cristo soy más que bendecido. Yo debo de creer en contra de todo pronóstico, en contra de toda circunstancia, que Dios me salvó, que Dios me sanó, que Dios me restauró, que Dios me bendijo. Yo debo de creer. Vamos, dale un aplauso al Señor. Yo debo de creer. Usted tiene que tener confianza. Yo tengo confianza total que soy salvo, que no me voy a ir al infierno. Yo tengo confianza total que si un demonio se me levanta, los ángeles que andan a mi alrededor no me dejan que me toque. Yo tengo confianza. ¿Cuántos tienen esa confianza de que son hijos de Dios? Usted tiene que tener certidumbre total. ¿Sí ve? Diga conmigo, confianza total en el Señor. Cuando se pelee con su esposo, usted tenga confianza que el tipo no se va a ir de la casa y no se va a divorciar de usted. Usted tenga confianza total de que aunque las cosas estén difíciles, esa circunstancia no es tu cementerio. La circunstancia que estás viviendo no es tu cementerio. La dificultad contra la cual estás peleando, la lucha que estás teniendo no es tu cementerio. Tú no vas a ser un número más de la estadística de los fracasados. Tú eres parte de la estadística de los bendecidos, de los prosperados, de los millonarios de este tiempo. Tú eres la estadística positiva del Dios en los cielos. Tú no vas a ser parte de la estadística de los divorciados. Hello. Tú eres la estadística de los bendecidos. Usted sabe que en el cielo hay estadísticas también. En el cielo está escrito tu nombre. En el cielo se ven tus obras. En el cielo hay millones y millones y millones de nombres de hijos de Dios escritos en los libros de los cielos. Allá en el cielo está escrito los que se congregan en la iglesia. Está escrito los que recibieron al Señor como Jesús, como su Salvador. Está escrito los que le sirven. Está escrito el nombre de los que le sirven, de los que le buscan. Está escrito el nombre de los pastores. Está escrito el nombre de aquellos que le sirven al Señor todos los días de su... Vamos, dale un aplauso al Señor. Pero también está escrito el nombre de los incrédulos. También está escrito el nombre de los cobardes. También está escrito el nombre de los quejosos. Porque Jesucristo dijo en aquel día, los hombres darán cuenta de cada palabra necia que ha salido de sus labios. Entonces quiere decir que el cielo no olvida ninguna de tus palabras y ninguna de tus acciones. Entonces la circunstancia que estás viviendo no es el cementerio para ti, no. De la circunstancia que tú estás viviendo, oiga bien, ¿qué hizo Jesucristo? ¿Qué hizo nuestro Señor de la circunstancia que él estaba viviendo? Le digo, los terminamos ya. Cuando el Señor miró la tempestad, diga conmigo la tempestad, los discípulos se asustaron. Los discípulos tuvieron miedo, se llenaron de temor, de miedo, dijeron: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Amén, aleluya. Los discípulos se zurraron, señores. Los discípulos tuvieron miedo, temor, se llenaron de miedo, tenían un pánico. Los tipos miraban la tempestad y decían: y nadie nos salva. Y este Jesucristo está dormido. Entonces el Señor vino, se puso de pie y le dijo al viento: se me calla, viento y tempestad, usted se me aplaca. Y dice que hubo grande bonanza, porque de la circunstancia, tú tienes que hacer tu catapulta. Vamos, dale un aplauso al Señor. La circunstancia que yo vivo, yo tengo que hacer de mi circunstancia mi catapulta. El Señor de ese lugar salió más poderoso porque enfrentó con la palabra profética que estaba en sus labios el problema que estaba viviendo. Vamos, cuando tú estés en medio de una circunstancia, habla la palabra profética, habla la palabra de fe, habla la palabra de Dios, confiesa con tus labios que Cristo es tu Señor, que fuiste sanado por las llagas del Cordero inmolado de la cruz del Calvario, que tú eres bendecido por el Eterno. Tenemos que activar la palabra profética de Dios a través de nuestros labios y activar la fe del grano de mostaza
pastor, yo tengo una fe muy espiritual. Y el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, hijo. El Señor como que a los muy espirituales siempre los llevaba aquí, vamos, a los sencillos, a lo humilde. Por eso hoy tenemos una generación confundida. Hay que ayunar 40 días. No, el Señor no dijo eso. Si tuvieras fe como un grano, hay que hablar en lengua, rama, cándara. Si tuvieras fe como un grano, hay que leer la Biblia los 7 días de la semana, las 24 horas. Y el Señor dice, si tuvieras fe como un grano, activa esa poquita fe que tenés. Ten confianza en el Señor. Eso es lo único que Dios te pide en medio de tu circunstancia, hija. El Señor solo te pide que tengas confianza en Él. Que la batalla que tú estás librando no estás sola, Él está contigo. Y cuando tú sabes que Él está contigo, la victoria se va a destapar. De repente te vas a dar cuenta y vas a decir, wow, el vendaval pasó, el problema pasó, la enfermedad se fue, la dificultad se acabó. Me siento liviano, me siento alegre, me siento contento, me siento bendecido, me siento prosperado. Gracias, Señor. Es cuando nosotros activamos la incredulidad y la duda, solo alargamos nuestro sufrimiento. Solo alargamos nuestro dolor. Porque Dios en medio de incredulidad y duda no te va a bendecir y no te va a ayudar. O sea, Dios no está con el que es incrédulo. Dios no está donde está la duda. Dios está donde hay una fe como el grano de mostaza. Una fe sencilla. Una fe simple. Solo tienes que creer que Dios está contigo. Que el Señor murió por ti en la cruz del Calvario para que tú fueses bendecido en todas las áreas de tu vida. Cuando tú mires tus hijos, dos cabezones rebeldes ahí, predíqueles la palabra profética. Es la palabra profética, no se ponga a pelear con sus hijos, no, prediquémosles la palabra profética, oremos proféticamente por ellos porque ellos están destinados a vivir su vida bien y a terminar bien porque fueron destinados para el Señor. Baja el pie, necesita. Dígale que está a su lado. Dios solo te pide una fe diminuta, pequeña. Vino el soldado romano, el centurión romano donde Jesús. Y él no había caminado con Jesús. Un centurión que no conocía la Torah, no conocía los profetas, no conocía los proverbios, no conocía los salmos, no conocía absolutamente nada, solo había escuchado hablar de Jesús. No tenía conocimiento profundo como los rabinos, como Nicodemo. Nicodemo conocía la palabra de una manera tan profunda que el tipo... Pero luego vino este centurión romano delante de Jesús y le dijo, Señor, yo sé que si tú dices la palabra, mi siervo será salvo.